Saludos y bienvenidos a tu podcast Bienestar 360. Estamos conmemorando el mes de la prevención del suicidio, un tema muy importante y pertinente para todos los puertorriqueños, especialmente para nosotros en la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción. Y para hablarnos de cómo podemos prevenir que esto ocurra, tenemos con nosotros nuevamente a una de nuestras baluartes, la doctora Allende. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir. Gracias por decirnos tema. una vez más que sí, sabiendo su cargada agenda, así que atesoramos mucho eso. Muchas gracias. Doctora, existen muchos mitos, a pesar de que hemos estado educando continuamente y AMSCA visita a las comunidades a través del país, utiliza distintas estrategias, se ha utilizado el teatro, se ha utilizado material educativo, la creación y celebración hasta de shows artísticos. Siempre AMSCA está creando cosas diversas, ¿verdad? Eventos diversos, y ustedes de Línea Paz igualmente lo ha hecho, para concienciar y educar sobre la prevención del suicidio. Pero aún así existe un sinnúmero de mitos relacionados a esto. ¿Qué usted le puede decir, cómo le puede explicar a la ciudadanía el mito en torno a que no se puede o no se debe sostener una conversación sobre el suicidio, porque lo que puede hacer es que catalice o que acelere que la persona, si está pensando quitarse la vida, pues lo haga más rápido? ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Cómo usted puede explicarle a la ciudadanía qué realmente ocurre en relación a esto? El suicidio es un problema mundial de salud pública que requiere servicios de salud mental, pero el suicidio se puede prevenir. Y es bien importante de hablar del tema. Así que existe el mito de que si uno le pregunta sobre el suicidio, incita o aumenta el riesgo para que esa persona se prive de su vida. Sí, porque hay personas que piensan que si lo está pensando, pues yo le fortalecí quizás la idea al preguntarle, ¿tú has pensado en matarte o te quieres matar? Realmente entonces eso no es correcto. No es correcto. Es bien importante que debemos preguntar. Debemos hablar con toda la responsabilidad y la seriedad que lleva el tema con esa persona que nosotros estamos identificando, que a lo mejor vemos cambios drásticos de conducta, y preguntar, ¿has pensado en suicidarte? Pero muchos dicen, pero ¿y cómo voy a hacer la pregunta? Es bien importante que uno tiene que empezar, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ese sería el acercamiento recomendado. Te veo diferente, sabes que cuentas conmigo, no estás solo. Y que la persona comience a hablar y ventilar de sus vivencias, de su experiencia, de su historia. Y en un momento la persona, cuando se sienta cómoda hablando de sus emociones, es el momento entonces de preguntar, ¿y en algún momento tú has pensado en el suicidio? Y si la persona siente que lo está pensando, va a decir que sí. Porque la persona se siente, por lo menos hay una persona que está consciente del tema, va a hablar sin yo ser juzgada. Me va a escuchar sin ser juzgada. Así que la pregunta es importante. ¿Has pensado en suicidarte? Pero ¿cómo voy a introducir esa pregunta? Es que yo estoy observando, es que yo estoy escuchando y te veo triste. ¿Desde cuándo tú estás triste? ¿Qué ha provocado esa tristeza? ¿En algún momento tú has pensado en el suicidio? Si te dices que sí, directamente, hacerle la pregunta directamente. En estos momentos, en las últimas 24 horas, ¿tú has pensado en el suicidio? Y si dice que sí, pues entonces, ¿cómo? ¿En qué momento? No es momento para nosotros caer en crisis, porque nosotros tenemos que tener la seguridad, la tranquilidad para poderla transmitir a ese ser humano que está totalmente desorganizado, desorientado. Es que está buscando salida y no sabe qué hacer,
tiene algún problema o varios problemas, porque muchas veces es un conjunto de situaciones que lo llevaron a esa siente desesperación. el agua hasta el cuello, que no hay solución a su problema, que tocó fondo, que no se puede levantar y está totalmente desorganizado a nivel de pensamiento, sentimiento y conducta. Y nos corresponde a nosotros transmitir la tranquilidad y en el momento que le hacemos la pregunta no le podemos hacer 3 preguntas a la vez. Le hacemos una pregunta, esperamos que nos responda. Gracias por compartir la información. Sabes que no estás solo. Sabes que tú eres bien importante para mí y no te voy a dejar. Juntos vamos a buscar ayuda. Y haces la segunda pregunta y entonces espera que la persona conteste y refuerzas destrezas en ese ser humano para que se sienta cómodo. ¿Y cómo podemos fortalecer destreza, doctora, en una persona que, ¿verdad?, que está considerando privarse de la vida? Cuando la persona comienza y le damos el espacio del desahogo, que es que ventile lo que piensa, lo que sienta, cuenta su historia. Dentro de esa historia, yo no estoy oyendo, yo estoy escuchando. Y escuchar es que yo estoy atenta, con la disposición y la voluntad de atender a ese ser humano, contacto visual, mi movimiento corporal es que estoy aquí presente y en esa historia siempre va a traer información que conecta todavía a esa persona con la vida. Pero en medio de su desorganización no la puede asimilar. Sí, no la puede identificar. Y entonces es importante yo devolverle, es que me mencionaste de tus hijos, es que me hablaste de tu creencia en Dios, es que me mencionaste de tu hermana. Todavía son más los motivos que conectan a esa persona con la vida que los deseos de morir. Por eso es bien importante que ese espacio tiene que ser seguro, confidencial y que toda mi atención esté ahí en esa historia, atendiendo, captando toda esa información, porque son las herramientas que le voy a brindar para que esa persona entonces organice sus pensamientos y pueda decir, es verdad. Tengo razones, sí, porque cuántas experiencias siempre hay negativas, razones para vivir. Claro que sí. Cuántas crisis hemos vivido y en el momento que la estábamos viviendo pensábamos que era lo último. Pensábamos que no había solución y ahora podemos mirar hacia atrás y somos sobrevivientes. Y todas esas experiencias adquirimos herramientas, adquirimos seguridad y es bien importante ponerle todo eso como cuando vamos a un restaurante que hay un menú y la persona escoge todas esas herramientas que nos ha brindado en el desahogo, ese es el menú. Y a través de ese menú vamos a mantener esa persona con vida al momento haciendo un plan de seguridad para ella. ¿Y qué es lo recomendable? Por ejemplo, si hacemos la pregunta, la persona responde que sí, esa es la decisión o cómo lo ha pensado. ¿Qué uno debe hacer en el momento? ¿Llamas al 911? ¿Te quedas con la persona y le preguntas? No sé, denos luz. Es importante que no podemos dejar a la persona sola. Es importante que podemos explorar con la persona dónde está la herramienta que tiene para privarse de la vida. No es que yo lo voy a hacer con unos medicamentos y los tengo aquí. Así que tenemos que alejar el arma del ser humano que tiene esos pensamientos. ¿Y tú crees que me puedas brindar esos medicamentos para yo mantenerlos seguros? Puede la persona decir, pues un arma de fuego. ¿Y dónde está el arma de fuego? En mi casa. ¿Y qué persona te brinda paz, tranquilidad, seguridad que podamos llamar para que entonces guarde esa arma? ¿Y qué persona puede llegar aquí para entonces compartir con ella y que tú te sientas seguro? Es ese ser humano
que nos va a brindar las herramientas. Nosotros no podemos tomar la decisión, vamos a llamar al esposo, vamos a llamar a la mamá, porque lamentablemente hay situaciones donde el núcleo familiar, la persona no lo identifica como un área segura. Y pues entonces si pudiera... Entonces complicamos, y si esa pudiera persona es el detonante. agilizar, exacto. Así que la persona abrió su corazón, se vació completamente y hay que llevarla paso a paso. Y llamar a la línea Paz, porque la línea Paz va a trabajar. Y es bien importante, ¿qué piensas si llamamos? ¿Verdad? Y buscamos ayuda juntos. Podemos llamar al 988. Ese acompañamiento, el yo voy a estar contigo, estoy aquí para ayudarte. Es una intervención participativa. No es solamente del que está manejando, es que el participante es parte importante. El participante es el que tiene toda la información que yo necesito para hacer un manejo adecuado y canalizar los servicios inmediatamente para que esa persona pueda recibir la evaluación y pueda recibir la ayuda. Y no se quede en evaluación, porque la línea Paz le va a dar ese seguimiento adecuado hasta que la persona inicie su proceso de recuperación. Sí, que comience a recibir servicios, por ejemplo, psicológico, psiquiátrico, si es necesario. Es correcto. Doctora, y ahorita mencionó tristeza. Además de la tristeza, ¿qué otras señales? La tristeza profunda, porque la tristeza es una emoción humanamente normal, ¿verdad? Todos tenemos tristeza en algún momento dado, pero cuando ya pasa a ser una tristeza profunda y permanente por meses, por ejemplo, ¿qué otras señales podemos identificar, por ejemplo, si en nuestro hogar, que debemos decir, algo está pasando aquí, ¿verdad? Y que quizás nos llevara a concluir que debemos tener esta conversación con nuestro familiar, incluso preguntarle si ha pensado en privarse de la vida. ¿Qué señales podemos identificar? Cambios drásticos de conducta. Ya uno conoce su núcleo familiar y una persona bien comunicativa, de momento aislada, no sale del cuarto. Una persona que les fascinaba y deja los hobbies. ¿Cómo es que este adolescente que le gusta, llega de la escuela, coge la bola de baloncesto, ahora está aislado? Así que hay cambios drásticos de conducta, la autoestima baja, descuido en el aseo personal. En la alimentación también pudiera haber cambios. También hay cambios en el patrón del sueño y también en la alimentación. Así que es importante que cuando hablamos de factores de riesgo, son múltiples. Y en el adolescente se puede dar cuando pierde ese primer amor. En el adulto mayor se puede dar cuando pierde ese ser querido después de 60 años de matrimonio y se queda solo. Cuando le dan ese diagnóstico y entonces abandona tratamiento y vemos que está bajando de peso, que si es diabético no usa el tratamiento adecuado. Así que nosotros estamos observando. Así que un niño alegre, feliz y de momento llega de la escuela y se siente triste, empieza a llorar y yo no sirvo, alerta, vamos a hablar, vamos, porque el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra son papá y mamá. Con ese abrazo, con esa ternura, con ese tacto, sacar la información. Puede estar pasando por bullying. También. Así que es explorar esas invitaciones que estamos observando. Regalar objetos, las cosas queridas de uno, que uno sabe que esto es bien, es un tesoro para uno y de momento empiezo a regalar. Quizás entonces también alguna nota, alguna carta que uno encuentre, ¿verdad? Sí, definitivamente el adolescente le gusta escribir. El adulto ventila, pero el adolescente escribe. Y muchas veces fallamos porque vemos la fecha de la carta, pero es que esta carta tiene 6 meses. Pero si hoy yo encontré la carta, yo trabajo la carta como si la escribiera hoy, porque definitivamente lo canalizo al profesional de ayuda y que él determine el nivel de cuidado de servicio. Algo importante que viene a mi mente escuchándola hablar es el que a veces subestimamos
lo que estás experimentando, sintiendo la persona, partiendo de nuestras propias experiencias, ¿verdad? Quizás tenemos un adolescente en nuestro hogar y está pasando, por ejemplo, por esa primera ruptura amorosa que usted nos menciona. Pues decirle, pues tú eres súper joven, estás empezando a vivir. Realmente cuando seas más grande te vas a dar cuenta que eso no es tan importante. Son conductas que no debemos, ¿verdad? No. Llevar a cabo, sino ser empáticos, entender que lo que no es crisis para mí, pues para otra persona posiblemente sí, y viceversa, y que lo que esa persona en nuestro núcleo familiar esté viviendo es igualmente importante y es válido como, ¿verdad? Como se está sintiendo, ¿no? Como que es importante ser sensibles unos con los otros escuchar en ese núcleo familiar. Y darle ese espacio para que hable. Si un adulto, cuando tiene una ruptura sentimental, pasa por un proceso de duelo, y cuántas herramientas tiene ese adulto y pasa por ese proceso tan doloroso, un adolescente que está pasando por una etapa de cambio, que no tiene las herramientas. ¿Y su primer amor? Y es su primer amor, piensa que nunca en la vida, piensa que se acabó el mundo. Así que se siente desvalido, esa autoestima por el piso. Los sentimientos, el corazón también se rompe, y está de parte de los padres estar ahí, en ese proceso. Doctora, y además de todo lo que nos ha recomendado, ¿qué otros factores protectivos pudiéramos llevar a cabo o completar en nuestros hogares para prevenir, ¿verdad? Y mantener esa salud emocional y evitar que incluso que lleguen algunos de nuestros familiares a considerar el suicidio? Es bien importante que son herramientas que no cuestan, y es el amor. El que independientemente que lo que pase en la calle, en el trabajo, en la escuela, yo sé que mi casa es un refugio y que allí me van a escuchar, me van a entender, porque allí hay gente que me ama. Así que expresar y ventilar ese amor es importante. Te amo tanto, eso es cuando sale, es que cuando llega es que te sigo amando. La comunicación clara. Y cuando hablamos con ese adolescente, cuidado con nuestro lenguaje corporal. No Bien. podemos. A veces puede ser incongruente con lo que decimos. Exactamente. Uno tiene que aguantarse, pero dejar que él ventile todo. Aunque luego uno se retire, uno llore aparte. Pero es bien importante la comunicación. Que en ese hogar se respire salud, un ambiente saludable, el compartir. El respeto. De respeto, que ese adolescente tenga red de apoyo. No es que mi red de apoyo es mi abuela, es que es mi tía, es que es mi mamá, es que es mi papá, que no está solo en este mundo. Y tenemos adolescentes que están pasando por situaciones que no identifican a la familia como red de apoyo, y tampoco el hogar como un refugio. Así que el hogar debe ser un paraíso, que todas mis necesidades sean cubiertas en ese hogar. Y para cubrirme esas necesidades no tienen que ser millonarios, porque son cosas básicas como compartir, como valores, disciplina, amor, buena comunicación, y estoy aquí para ayudarte. Sí, excelente, son herramientas que todos tenemos al alcance. Doctora, ¿qué usted le diría a una persona que ahora mismo, que la está escuchando, ha considerado privarse de la vida? Es importante que no estás solo, que hay ayuda, que en AMSCA está un número disponible de 3 dígitos, 988, confidencial. Si usted no desea decir su nombre, no importa, la llamada va a ser recibida, usted va a ser atendido, comprendido, y vamos a canalizar. Cuando la persona expresa comportamiento suicida, muchas veces son problemas y situaciones que ya no tiene como herramientas cómo resolver el problema, y cuando usted hable con ese profesional, se va a abrir la ventana de las soluciones, donde le vamos a dar esas estrategias para que usted vea que sí se puede. Así que nos podemos caer, pero nos tenemos que levantar para restaurar, y en la línea Paz ahí estamos disponibles
para brindarle ese servicio y a usted y a toda su familia. Excelente. También pueden chatear, ¿verdad? Quizás los más jóvenes o aquel adulto que prefiera a través chatear. del chat en línea paz.amsca.pr.gov, y para la comunidad sorda tenemos lo de videollamada, que es a través del 787-615-4112. Le brindamos el mismo servicio que se le brinda a la comunidad oyente. Muchas gracias, doctora. Gracias por esa información valiosa y por estar con nosotros nuevamente en el podcast. Y ustedes, mis amigos, mis amigas, recuerden que siempre hay razones para vivir. Si llegan a pasar un momento difícil, llámanos a la línea AMSCA. Puede ser a través de teléfono, pueden chatear con nosotros. Lo importante es que hablen y que recuerden que no están solos. Muchas gracias por conectarse con nosotros y recuerden siempre estar pendientes a nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestro próximo podcast Bienestar 360.